los archivos. Como les decía, está en la extensión .csv. Después elimino algunos datos que no me sirven. Y, ok, lo que quiero hacer en este caso... Espérate, Ángel, ¿cómo 10 kHz? Ahí la frecuencia que tienes, si las unidades son segundos, lo que tienes ahí son un décimo de segundo. Entonces, bueno, pero en realidad no importa porque, bueno, sí importa porque el eje que vas a pintar tiene que tener las unidades correctas, ¿no? Lo que pasa es que aquí es en milisegundos. Lo tengo... Ok, lo tienes en milisegundos, entonces te vas a ir por decenas de milisegundos. Ok. Por décimos milisegundos, correcto. Ok, bien. Sí, en sí la ventana de tiempo que ocupa desde tiempo cero hasta el milisegundo, o sea, vendrían siendo un poco más de un segundo. 1.2 segundos, ok, bien, correcto. Okay. Sí, después defino, bueno, capturo los datos de corriente que utilicé para estimular. Aquí están en picoamperios. Los pulsos hiperpolarizantes y despolarizantes. Ahora bien, lo que quiero hacer es al registro tomar ciertos valores de voltaje en una misma columna de tiempo y graficarlos contra los mismos valores de corriente de la misma columna de tiempo. Entonces, lo que hago es obtener promedios de la matriz en cierta columna de tiempo y me arroja un vector, y ese vector lo grafico contra los valores de corriente que capturé antes. Y además de esto, también aplico una regresión lineal para que me arroje los regresores de esta función. Principalmente busco el valor de la pendiente, que vendría siendo la resistencia de entrada de la neurona. Entonces aquí tengo la función de regreso con los predictores. Defino que el coeficiente 1 vendría siendo la resistencia de membrana, o sea, la pendiente. Como estoy dividiendo milivolts sobre picoamperios, me lo devuelve en gigaohms, entonces sencillamente lo paso a megaohms. Y bueno, después armo la curva IV teórica y finalmente grafico ambas curvas, la que registré realmente y la que construí con la regresión. Y bueno, ya había corrido el script, entonces ¿sí pueden ver la figura? ¿Sí, verdad? Creo que sí. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, entonces primero me gusta ver el registro así crudo, se rendea para ver si hay algún problema o algo que moverle. Y lo que defino aquí en la línea roja es el tiempo o la columna de tiempo que elegí para armar la curva IV. O sea, estos valores de voltaje los tomé para armar esta curva. Los círculos... Está bien bonita, Ángel. Ahí Sí. se ve, la neurona dispara, el umbral de disparo anda como por 40 y tantos, ¿no? 40 y tantos milivolts. Exacto, de hecho, en la curva IF analizo más a detalle eso del umbral con una función para frecuencias. Oye, Ángel, otra pregunta. ¿El potencial de acción está cortado o es la amplitud verdadera? El potencial de acción, no, es la amplitud pues que alcanzó a registrar Okay. el programa. No está cortada, es la amplitud de verdad. Ajá. Okay. Oye, y utilizaste esa ventana ahí en rojo, unos cuantos valores, ¿verdad? Unos cuantos valores utilizaste de voltaje. Sí, siempre tomo 100 valores, o sea, 10 milisegundos. Ok. Y es una recta súper bonita. Ok, gracias. Sí, y aquí pues también indico el punto donde está inyectando prácticamente cero de corriente, que vendría siendo el potencial de reposo de la neurona, por ahí de menos 64, 65 milivolts. Y bueno, estos datos en el script le pido al programa que me los guarde en un archivo que después voy a utilizar para analizarlo junto con otras células. Y algo que también me interesa de este registro es ¿cómo se puede acercar aquí? Creo que no se puede. Bueno, lo que quiero es saber la constante de membrana de la célula,
puedes tomarla ahí en la lupa, Ángel, ahí arriba, arriba la... Creo que en Tools. Ok. Sí. Zoom in. Ok. Bueno, me acerqué mucho. Pues básicamente es de esta fase donde está ascendiendo el voltaje, podríamos ajustarla a una función exponencial. Y el valor de tau de esa función exponencial vendrá siendo la constante de membrana de esta célula. Entonces, lo que hago en el script es cortar esta parte del registro, justo aquí, y lo que utilicé es una función que encontré en MathWorks, que utiliza el método de mínimos cuadrados para realizar regresión exponencial, que se llama expdofit. Solo, igual como regress, te pide los dos vectores, la variable x, la variable y, y qué modelo quieres. En este caso es el modelo 1, que es el más sencillo, solamente una función exponencial. Y te devuelve, como en regress, igual los regresores, un vector de 3 regresores, y el tercero vendrá siendo la tau de esta función, que yo defino aquí como tau. Y después armo la curva teórica, la curva exponencial teórica, y grafico igualmente contra la real, y se ve aquí está. Entonces, teóricamente el valor de tau vendría siendo el tiempo en donde el voltaje alcanza hasta un 63% de su valor máximo, o sea, como por aquí más o menos, por ahí 10 milisegundos. Y ese valor también le pido a MATLAB que me lo guarde. Todos los datos los guardo en un vector y después los escribo en otro archivo para analizarlos. Y bueno, esto vendrá siendo para curvas IVs. Para las IFs, es muy similar, o sea, igual defino mi escala de tiempo, leo los archivos y para calcular la frecuencia, lo que sucede es que tengo varios trenes o varios registros con potenciales de acción. Entonces tengo que hacer el mismo análisis para varios registros. Entonces con un for defino cuántos registros tengo y le pido a MATLAB que me localice el tiempo exacto, el milisegundo exacto, en donde se encuentra cada pico de cada potencial de acción. Con FindPeaks encuentro los picos y con esta función lo que hago es, MATLAB te regresa el valor de X, pero ese valor de X tengo que trasladarlo al tiempo en 100 milisegundos, entonces nada más tengo que restar -1 y dividirlo entre 10 y después le pido otras cosas como cuántos potenciales de acción hay, o sea, cuántos picos hay. La frecuencia la calculo, sencillamente defino cuánto tiempo hay entre cada par de potenciales de acción, entonces sencillamente resto el tiempo del segundo pico menos el primer pico, y eso lo divido entre 1, y con eso me da la frecuencia entre ese par de potenciales de acción. Entonces, esto lo hago para todos los pares de potenciales de acción, y me interesa mucho saber la frecuencia inicial, entonces sencillamente la inicial es la frecuencia que hay entre el primer potencial de acción y la final entre el último potencial de acción. La adaptación es sencillamente dividir la frecuencia final entre la frecuencia inicial. Y como esto lo hago para cada tren, ahorita que lo corras a ver más claro, este análisis, en teoría, conforme voy aumentando la estimulación, debería haber más potenciales de acción y más frecuencia en función de la estimulación. Entonces, para el primer tren, tenemos 4 potenciales de acción. Aquí me falló la escala, no alcanzó a registrar las otras frecuencias, pero aquí sencillamente grafico la frecuencia inmediata entre cada par de potenciales de acción. Aquí se ve más claro, o sea, como
la neurona va adaptando su frecuencia y su frecuencia va disminuyendo gradualmente. Y otra cosa que le activa al programa es esta gráfica que le llaman gráfica de fase. Y lo que hago es una función que se llama gradient, que nos devuelve el valor de la derivada de cada punto de nuestro vector. Y esto lo grafico en la derivada de cada punto del registro contra el mismo voltaje que le corresponde a ese punto. Y con esto tenemos esta gráfica, que es muy utilizada para analizar el potencial de acción en sí de la neurona. O sea, nos da el valor del umbral, aquí justamente donde empieza a cambiar el valor de la pendiente del voltaje. Nos da el valor del pico del potencial de acción, que vendría siendo aquí. Nos da el valor incluso de cuánto vale el potencial hiperpolarizante, que vendría siendo en la distancia de aquí a acá. Y también es muy útil para inferir algunas cosas, como si la neurona tiene algunos canales de sodio, calcio de bajo umbral o otros aspectos de la neurona de su conaxónico, entre otras cosas. Y esta función es muy parecida a otra que se llama diff, solo que lo que hace es te da el valor de la derivada de cada punto, no entre cada punto, porque la derivada vendría siendo la pendiente entre cada dos puntos. Pero aquí lo que hace es interpola el valor de esa derivada para cada punto. Y bueno, estos datos de las frecuencias, adaptación y la derivada también lo guardo en vectores para después analizarlos. Y lo que me interesa al final es esta gráfica, la que realmente mostraría para esta neurona, en donde también mido y comparo las frecuencias finales y la inicial. Aquí en esta curva IF, en los puntos rojos, será la frecuencia inicial, graficada contra la estimulación y la corriente. Y generalmente es mayor respecto a la frecuencia final, o sea, la neurona está adaptando. Y estos datos, pues pretendo compararlos contra neuronas de ratones transgénicos en el futuro, para ver qué está cambiando, probablemente algún detalle por ahí en las propiedades de las neuronas, para poder trazarlo con otros registros que pretendo hacer en el futuro, que es otra parte del proyecto. Y bueno, esto sería hasta ahorita todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, Ángel. Entonces, diferentes neuronas te darían diferentes diagramas de fase, ¿no? ¿Te has encontrado tú, Ángel, neuronas que tengan diagramas de fase así que tú digas, mira, son claramente diferentes? Sí, sí. Las neuronas dopaminérgicas, me he dado cuenta que cuando las registro tienen un umbral que se ve como un pico en esta parte, y después la pendiente disminuye y otra vez aumenta. O sea, tiene dos picos en el diagrama de fase. Ok. Y han visto que se debe a que su cono axónico no está exactamente en el soma o donde inicia el soma, sino está hasta una dendrita distal. Entonces, la morfología también influye en este diagrama. Entonces, nos da mucha información de las virtudes. Ok, muy bien. Ahí, nada más, ahí, Ángel, en la gráfica inferior izquierda, el eje X, en lugar de poner par de neuronas, puedes poner ahí los tiempos de los potenciales. Si ya tienen los tiempos, entonces pones el primer punto le corresponde, digamos, al segundo pico, al segundo potencial, ¿no? Porque solamente puedes medir la frecuencia instantánea cuando llega el segundo potencial. Entonces, el tiempo del segundo potencial lo puedes poner abajo. Entonces queda bien bonito porque el eje de la frecuencia inmediata se comparte con el eje de arriba de los potenciales de acción. O sea, iría como de 50 hasta 820, una cosa así. Sí, Doc. Sí lo voy a hacer. Ok. Gracias. Muy bien, más preguntas, muchachos. Ángel, yo tengo una pregunta. ¿Todas las neuronas se adaptan en esta secuencia de disminución de frecuencia?
¿Y por qué se adaptan? No todas las neuronas adaptan, pero las que sí adaptan, como esta, lo que sucede es que conforme se va, ok, al principio del tren se activan canales de calcio y lo que sucede es que el calcio que se va acumulando en el tren, en el citoplasma, activa algunas conductancias de potasio que van poco a poco hiperpolarizando la neurona. Son los canales BK y SK. Entonces, si bloqueamos esos canales, se ha visto que esta adaptación disminuye. O sea, hacen como que el tiempo de, ay, ¿cómo se llama este tiempo? Cuando la neurona no puede disparar, como que se aumente. Ajá, establecen la temporalidad o la probabilidad de que la neurona dispare en el Otra futuro. vez. Ajá. Ah, ok. Exacto. Y las que no se adaptan, ¿aumentan? O sea, ¿se ha visto que aumente la frecuencia o únicamente esa adaptación significa o es igual a disminución en frecuencia? ¿No hay unas que aceleren? No. Eh, por ejemplo, hay unas interneuronas que expresan parvalbúmina, que lo que hace la parvalbúmina es atrapa el calcio que se va acumulando, entonces este calcio impide que se activen estas conductancias. O sea, puedes estimular a la neurona por varios segundos y su frecuencia es igual al inicio, y la neurona como si nada, o sea, le gusta disparar así. Y hay otras neuronas que, como las de dopamina, que sí adaptan un montón, o sea, al principio disparan como y al final granada, o sea, tienes que darle trancados de corriente para hacer que disparen. Ah, ok. Gracias. Sí. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Fidel, Gracias, ¿quieres Doc. presentar tú a continuación? Sí, está bien. Ok, adelante. ¿Lo ven? Sí, ya lo vemos. Ok. Bueno, lo que yo hice fue algo sencillo. Primero voy a mostrarles una imagen para describir un poco lo que hago. ¿Ven las imágenes? No las vemos, ¿no? Ok, entonces déjame ver qué tengo que hacer. Ahora sí. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces esta imagen solo es son ilustrativas para mostrarles de dónde saco los datos. De animales, en este caso de un modelo que implementé de hipoxia para inducir hipomielinización. Adquiero imágenes mediante la resonancia magnética de tensor de difusión y así esto me permite calcular la fracción de anisotropía y el cual nos indica de qué probabilidad tienen de difundir las moléculas de agua, lo cual indica indirectamente la presencia de mielina o de tractos bien establecidos. Cuando hay un tracto bien establecido o una cantidad abundante de mielina, el impedimento de las moléculas de agua salta, entonces por lo tanto hay una intensidad de señal alta, que es lo que se ve en blanco, aquí como el cuerpo calloso, y eso es lo que posteriormente analizo. Y para la histología utilizo una tinción que es específica de mielina que se llama Black Gold 2, la cual tiñe pues eso, específicamente mielina y se ve en rojo. En B podemos ver una amplificación de las anteriores, en el cual se pueden distinguir pues las fibras individuales. Y lo que hago con estas, en ambas selecciono un array de alguna estructura que desea analizar y calculo en el caso de la resonancia la fracción de anisotropía y en el caso de la histología la densidad óptica. Entonces, primero pues, lo que hice fue cargar los datos que ya había obtenido
Y como tenía pocos datos, lo que hice fue con generar números aleatorios dentro del intervalo del dato menor que obtuve y del dato mayor, para que los datos que tuvieran pues estuvieran dentro de. Y entonces lo que hice fue pues pasar las tablas a matrices y calcular algunos valores como las medias, la desviación estándar, hacer una prueba T para ver si hay una diferencia entre el grupo normóxico, que sería mi control, o el grupo de animales que sometía a hipoxia. Entonces así también calculé, el error estándar para pues graficar los errores, las barras de error, y esto se repite constantemente en diferentes estructuras, que es el cerebelo, la corteza, el tracto olfativo, el cíngulo y la sección del caudoputamen, la estructura del caudoputamen. Además, eso fue en edad P24, que es el día postnatal 24, y esto se repite, o repetí el ensayo en la edad de P33, día postnatal P33, perdón. Es importante mencionar que para la resonancia podemos hacer un estudio lineal. Los datos que tengo son de los mismos animales, pero pues, evidentemente para la histología no, sí son independientes. Y entonces, lo que obtuve, o lo que... Pues, ¿ven las gráficas? No. La imagen. Okay. Quizá en compartir pantalla, si pones tu escritorio o algo así, ya se puede ver todo ya lo que se fue salga. todo. Ok. Vale, gracias. Ok, entonces lo que hice fue, pues, graficar las diferentes estructuras, los diferentes valores de las estructuras que obtuve. Ahí no sé si alcancen a distinguir que están las barras de error. Como el número de datos lo aumenté y estuvieron dentro del parámetro o el intervalo que yo había tenido, pues las barras de error son muy pequeñas, entonces no se distinguen muy bien, no se alcanzan a ver. Pero bueno, así podemos, con eso lo que interpretamos a menor valor en la fracción de anisotropía, nos indicaría que hay menor restricción para que se muevan las moléculas de agua, lo cual implicaría indirectamente la menor presencia de mielina. Como en el caso... ¿Mande? ¿En dónde estás midiendo la fracción de anisotropía? ¿En qué región de interés y analicé varias, como el cuerpo calloso, el cerebelo, la corteza, el tracto olfativo, el cíngulo y el caudoputamen. Ok, entonces el error es tan pequeño porque lo estás dividiendo entre el número de voxeles o entre el número de regiones de interés. ¿Entre qué lo divides? No, el número es pequeño porque pues es el error estándar. Entonces, los intervalos son pequeños, del dato menor al dato mayor, y lo divido entre el número de datos. Ok, pero el número de datos es por voxel. Para cada estructura. ¿Es por voxel entonces? No, en este caso, de los voxeles, a ver qué está. Cuando adquirí dibujé la ROI, supongamos aquí para el cuerpo calloso, okay, mediante unos comandos con un software que se llama MRTrix, sí, obtengo, pues eso, la fracción de anisotropía, y ahí me da el número de voxeles que incluye dentro de mi ROI. Y okay, obviamente eso lo utilizo como un parámetro, que no haya diferencias entre grupos, para que no vaya a ser que porque hice una ROI más grande, eso afecte en el valor de la fracción. ¿Me explico? Sí, ok. Bien. Eso no lo tengo graficado, pero sí lo tengo calculado. Eso sí voy guardando okay, el número de voxeles para mantener siempre estar dentro de un parámetro adecuado. Bien. Entonces, pues esto, aquí por ejemplo en el cerebelo hay una fracción, un valor menor de la fracción de anisotropía, lo cual implicaría que hay menor presencia de mielina en los animales que estuvieron expuestos a la hipoxia.
en contraste de los animales control. Este análisis lo repetía al día postnatal 33. Fidel, la hipoxia la induces, esa parte me la perdí. ¿Cómo induces la hipoxia? Ok, perdón, no lo expliqué. Para eso lo que hago es exponer a los animales desde el día postnatal 3 hasta el día postnatal 7, 8, no recuerdo exactamente. Los expongo en una cámara de gases a una atmósfera pues hipóxica con 5% de oxígeno y 5 de dióxido de carbono y el resto de nitrógeno durante 6 horas. Después de estas 6 horas regreso a los animales a su caja con la nodriza y 24 horas después los vuelvo a exponer a otras 6 horas. Y así es como ese es mi protocolo de hipoxia. Ok. Entonces, pues vemos como a P33, al día postnatal 33, ya se revierten este efecto de hipomielinización en algunas estructuras y, por ejemplo, en el caso del cerebelo incluso se revierte. Esto indicaría que hay una recuperación, lo cual podría deberse o sugiere que no es que que la hipoxia inhiba la mielinización, sino que la retrasa en el tiempo. Y además, aquí para el caso de la histología con Blackwell 2, en esencia son los mismos pasos, hacer la prueba T, de los datos igual de los control contra los hipóxicos. Aquí solo tengo un datos suficientes para una sola edad, que es AP33, y como podemos observar, por ejemplo, en la corteza, que fue en la anisotropía indicaría que no hay una diferencia, pero en nuestra densidad óptica, la cual se obtiene directamente de los cortes, que sería una evidencia más directa de la presencia de mielina, los datos que obtuve es que habría mayor presencia de mielina a P33, a pesar de que esto no se refleja fielmente en la fracción de anisotropía. A partir de esto, de la densidad óptica, es que, primero, hice una correlación entre los datos de la densidad óptica y los de la fracción de anisotropía, pues justamente para ver cómo se correlacionan, si es que lo están. Y el valor que obtuve es un dato un valor muy pequeño que no indicaría que no están muy correlacionados, como podemos ver en esta gráfica. Y los datos están muy dispersos. Y en la figura 5 lo que les muestro es en el tiempo, en las diferentes edades, sería como un resumen de las figuras anteriores de la fracción de anisotropía. Aquí mi intención es, de hecho lo tengo, solo falta analizar las imágenes, agregar más puntos en edad, tener en edades más jóvenes y tal vez en edades más avanzadas, y además ya no esta gráfica se puede hacer obviamente con todas las estructuras, pero pues hacer demasiadas gráficas de lo mismo. Y mi intención por lo que muestro esta es porque lo que voy a hacer, ya que tenga los suficientes datos, tanto de diferentes estructuras como en diferentes etapas del tiempo, es construir una gráfica similar a esta que vaya en el tiempo, pero en la correlación entre la fracción de anisotropía con la de la densidad óptica, para ver pues de qué manera se correlacionan. Y en esencia eso es todo. Obviamente esto lo voy a aplicar para el modelo que les mencioné, que es el de hipoxia, pero además también en un modelo que es de cuprizona, que es igual de desmielinización, que es similar a la esclerosis múltiple.
O sea, en sí estos códigos los voy a poder estar utilizando constantemente en el análisis de estos datos. Y pues creo que es todo. Muy bien, Fidel. Mira, fíjate, en esa gráfica de la izquierda puedes ahí pues meter más estructuras y se va a ver más bonita. Sí. Si la llenas de 4 o 5 con diferentes colores, diferentes símbolos, se va a ver bien bonita, ¿no? Sí. Oye, Sí, y además, además la fracción de anisotropía tiene que estar correlacionada con la densidad óptica, ¿no? Porque tú esperas que menos densidad óptica te dé mayor fracción de anisotropía. Sí, Ajá. ¿no? Sí, 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 ¿no? ajá, a ver, si hay menor densidad, no, si hay menor densidad óptica implica que hay menor intensidad de la Correcto. tinción, entonces hay menor Sí. mielina, lo cual Hay implicaría que la menor Hay fracción de menor anisotropía. anisotropía. Ok, sí, tienes razón, sí. Pero esperarías ver eso eventualmente, ¿no? Sí, Sí, bueno, la R es pequeña, como tú dices, pero bueno, es positiva, ya es ganancia. sí, igual también no sé qué tanto puede influir de que no generé tantos datos, son de 14 o 15 datos por cada grupo, y de los cuales 4 eran datos reales, datos que obtuve, y todos los demás son generados. Obviamente dentro de este intervalo que yo obtuve de los reales, pero no sé qué tanto esto pudiera influir para que no se viera algo más, una R más elevada. Oye, Fidel, ¿cómo mides la densidad óptica? ¿Eso qué? ¿Tienes un programa para medirla? Lo que hago es con el ImageJ, selecciono igual una región de interés, una ROI, y bueno, primero lo paso a mapas de grises de 8 bits, y después selecciono la ROI y obtengo la media, que sería la media de la intensidad de la intensidad de la señal de la imagen de la ROI que seleccioné, y esto está normalizado con el fondo. Okay. Entonces, cada dato que obtengo ya, o que está representado aquí, ya va normalizado y va, pues, ¿cómo decirlo? No se genera en automático, vaya, no es un programa, también hay que hacer una parte manual, la cual que yo creo que también, bueno, no creo, seguro lo puedo hacer también, puedo hacer un script también para calcularlo aquí, solo meter el dato crudo de la media que me dé el ROI que seleccioné. No sé si eso respondió la pregunta. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Fidel, en cuanto a lo que encontraste creo que es esta imagen, la del cuerpo calloso, en donde en hipoxia, cuando ya estaban, o sea, cuando cuantificaste en un tiempo mayor, que fue el de 33, encontraste la fracción de anisotropía y la densidad óptica mayor que en la normoxia. Y eso, de acuerdo a lo que entendí, comentaste que pudo deberse a que hubo un retraso en el proceso de mielinización. ¿Cómo respondes a eso? Sí, lo que sucede es de que evidencias que se han encontrado sugieren que, bueno, se sabe que la hipoxia afecta directamente o especialmente al linaje oligodendroglial, en el cual particularmente el estadio de OPC, que es de los primeros, es de los más inmaduros, es muy susceptible a estas condiciones. Y esto se da, me faltó mencionarlo también, que esto se da en casos humanos, en niños prematuros, o sea, cuando apenas va al desarrollo. Entonces, lo que se sugiere o se hipotetiza que lo que pasa es de que el linaje oligodendroglial, en vez de quedar como truncado, hay muerte celular, pero no solo es eso, sino que pierde su capacidad de maduración, y como sabemos, los oligos maduros son los únicos que son capaces de mielinizar. Entonces, más que perderla, se retrasa,
porque a lo largo del tiempo, no solo con las evidencias que yo tengo de otros grupos de investigación, encontraron que igual después de edades ya avanzadas, el efecto que encontraron de hipomielinización se ve ya inexistente, se recuperan los animales. Por eso sugieren, y con lo que nosotros encontramos también podría sugerir lo mismo, de que se retrasa esa maduración de los OPCs. Por lo tanto, tiene como consecuencia directa una hipomielinización de diferentes zonas. Esto es un poco generalizado. Sí, sí, y de hecho te preguntaba eso porque justo mañana tengo que exponer un artículo precisamente de estos precursores de oligodendrocitos y estaba leyendo que llegan precisamente como a un estadio adulto, pero que no son mielinizantes. Entonces, probablemente eso es lo que pasa en los adultos. O sea, si las células que son muy, muy básicas, a las primeritas, son muy susceptibles a hipoxia, probablemente esas mueran, pero los otros que ya están en este estado adulto, pero que no mielinizan, probablemente no se mueran, y de hecho estaba leyendo que esos se utilizan mucho en humanos, yo lo estoy leyendo en humanos, precisamente para procesos de regeneración y de remielinización. Entonces, por eso te preguntaba, porque justo ahorita tengo que estar leyendo ese artículo, entonces no estaba tan errada de que eso era posible. Sí, eso es lo que sucede. Y además, otra cosa por la que puede llegar a repercutir de manera grande es porque justo en esta etapa del desarrollo, que serían estos como les dicen, estos en ratones, no lo mencioné eso, pero eso es en los días postnatal hasta el P33 y bueno, hasta P21 realmente es un equivalente similar hasta el tercer trimestre del embarazo en humanos, que es cuando los bebés que nacen prematuramente, pues obviamente en ese trimestre, si no, no llegarían, no vivirían, pues. ¿Sí me explico? Sí. De que son comparables, y el punto de eso es de que en esta etapa del desarrollo hay una gran cantidad o hay una concentración alta de OPCs en el cerebro. Entonces, por eso es de que no solo es que se vean afectados, sino que hay una cantidad alta, entonces el impacto puede ser mayor. Ok, sí. Gracias. Sí. No sé si tengan más preguntas. Ok, muy bien, Fidel, gracias. Ok. Armando, ¿presentas a continuación? Como dejo Sí, claro. Ya. No sé si ya se ve. Ya vemos tu pantalla. Ah, perfecto. Entonces, ¿están viendo eso? ¿La presentación? Sí. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que trabajo yo en laboratorio y más o menos en qué, lo que viene a continuación de los análisis que hice con MATLAB. Bueno, lo que nosotros hacemos es trabajar con determinación sexual. Yo trabajo específicamente con algo que se llama transición de sistemas de determinación sexual, que básicamente es cuando el proceso en el que un organismo pierde un sistema de determinación sexual y gana un nuevo sistema de determinación sexual. Y pues bueno, a base de antecedentes, pues bueno, tenemos que en vertebrados existen dos tipos de determinación sexual, uno que es por temperatura y uno que es denominado determinación sexual genética. En este hay cromosomas sexuales y en este pueden existir dos tipos. Uno en el que los cromosomas se denominan XY, en donde los machos son los que determinan el sexo, dado que tienen los cromosomas heteromórficos, y uno donde los cromosomas sexuales se denominan ZW, y aquí es donde las hembras son las que determinan el sexo, porque ellas son las que tienen los cromosomas heteromórficos. Nosotros, bueno,
La teoría clásica dice que los cromosomas sexuales se originaron a partir de un par de cromosomas autosomales, y en estos aparece un gen que es capaz de iniciar una cascada de determinación sexual. Y lo que se ha visto en teoría, o bueno, con la mayoría de los organismos, es que normalmente el cromosoma Y lo que hace es hacer una serie de inversiones, que básicamente lo que hace es reordenar sus genes para que al momento de que haya recombinación homóloga entre los cromosomas, la polimerasa no pueda detectar las mutaciones en donde se encuentra el gen que determina el sexo, que pues básicamente es esto: se reordena el cromosoma para aislarse de la recombinación con el X y poder evitar que se pierda el gen que determina el sexo. Bueno, nosotros trabajamos en concreto con reptiles. Por cierto, estamos en ciencias genómicas con el doctor Diego Cortés. Y lo que hacemos es trabajar principalmente con reptiles, porque son un grupo muy diverso. En el caso de las aves, por ejemplo, todos tienen sistema ZW, es decir, aquí son las hembras las que determinan el sexo. Y en el caso de los mamíferos son todos XY. Pero la enorme diferencia con los reptiles es que dentro de un mismo grupo nosotros podemos encontrar organismos que tienen el sistema de determinación sexual por temperatura y el de cromosomas sexuales, teniendo ambas variantes, tanto XY como ZW, en un mismo grupo de organismos, en una misma familia. Entonces, justamente mi proyecto trata de esto, de ver los recambios que hay entre sistemas de determinación sexual en una misma especie. Y pues dado que los reptiles tienen una enorme variabilidad con respecto a la determinación del sexo, y aparte de algunos antecedentes previos que ya teníamos, decidimos trabajar con ellos. Nos basamos principalmente en un estudio de mi tutor, que básicamente lo que hizo fue analizar dos especies de organismos que pertenecen a un infraorden que se llama Iguania. Y el principal de ellos es Anolis carolinensis, que de hecho es el único lagarto que tiene el genoma secuenciado de forma completa. Y el segundo fue Brachylopus vitensis, que es una iguana. Entonces, lo que hicieron ellos es que secuenciaron el genoma y el transcriptoma de ambos organismos y vieron la cantidad de genes que había en el cromosoma Y. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, el cromosoma Y tiene una degradación hasta del 98% en comparación a su tamaño original, que era el tamaño del X. Entonces, para el caso de aves y el caso de reptiles es similar, está entre 99 y 98% de degradación. En el caso de esta familia en concreto, se llegó a ver que el cromosoma Y solamente tiene ya una cantidad de 7 genes para el Anolis y 4 genes para el caso de Brachylopus, que son los que están en el circulito naranja y son genes que se comparten porque es el mismo sistema de determinación sexual. Entonces, nosotros tomando esto en referencia y un estudio que se hizo posteriormente, lo que hicieron fue analizar de la misma del infraorden Iguania todos los géneros y ver si compartían el mismo sistema que Anolis, por lo modo de que la teoría dice que entre más pequeño sea el cromosoma tiende a tener mayor facilidad de que se pierda. Pues que tengas 4 y 7 genes en el cromosoma Y, pues tienes una muy alta probabilidad de que se tiendan a perder estos genes. Entonces, ellos analizaron diversos géneros y lo que hicieron hacer fue algo muy sencillo. Hicieron unas qPCRs en las cuales ellos pueden ver la cantidad de genes que hay de un cromosoma autosomal, que es su control, y del cromosoma X. Entonces, para la mayoría de los organismos, ellos vieron que pues, tenían 2 copias de estos genes para el cromosoma autosomal. Entonces, pues en efecto tenían 2 autosomales, que era el 6. Y para el caso del X, como aquí todos los que se muestran en la imagen son machos, pues en teoría debería de haber solamente un X, ¿no? Una copia de estos genes del X. Entonces, para el caso de todos los organismos, la mayoría de los organismos pues, presentaban solamente un X, pero justamente hasta abajo, la familia Corythophanidae tenía una doble copia del X. Entonces, la teoría dice que cuando un cromosoma sexual se pierde y regresa, los cromosomas sexuales que antes eran sexuales regresan a ser autosomales, es decir, el X tiende a duplicarse y tiende a regresar a ser un cromosoma autosomal.
Entonces, pues justamente aquí la teoría era de que Coritofanes, debido a que tenía 2 cromosomas X, los machos, podía hacer que estos lo hubieran perdido. Claro que también está la posibilidad de que hayan tenido duplicaciones internas de estos genes o inclusive de cromosomas, pero pues eso ya, ese fue un trabajo que hicimos en parte de mi licenciatura y de mi doctorado. Y pues nosotros lo que vimos es justamente que, bueno, aquí en el caso de los agámides son un grupo externo que nunca compartió este sistema, entonces por ende por eso se ve que tienen también 2 copias del X, era como su grupo control, o bueno, su grupo externo. Y bueno, el caso de los coretifánides, ¿no? Que estaba pasando algo raro aquí. Eh, bueno, yo durante mi licenciatura logramos identificar un sistema de determinación sexual en los coritofánides, que era XY y que era un nuevo sistema de determinación sexual. Y bueno, nuestra hipótesis decía que, bueno, no sé si me están entendiendo, me estoy haciendo muchas bolas, porque como es un tema que es mucha información, no sé si tienen alguna duda o algo, pueden interrumpirme. Ok, vas bien, Armando, adelante. Ok, perfecto. Bueno, aquí nuestra hipótesis decía que como se vio apenas hace unos años en una especie de lagarto, que justamente son los agámides, lo que pasa es que tienen sistemas de determinación sexual por cromosomas sexuales, es decir, tienen un sistema ZW, pero lo que pasó es que mientras hacían incubaciones de huevos, accidentalmente alguien puso una temperatura muy alta, que normalmente se cree que es la temperatura que mata a la mayoría de los embriones en el momento de incubarse. Pero resulta que en el caso de los agámidos no fue así. Como la temperatura realmente no era tan alta, lo que vieron ellos es que todas las camadas, toda la camada resultaron ser hembras, aun cuando genotípicamente los cromosomas sexuales fueran de machos. Entonces, lo curioso aquí fue que se dieron cuenta que los cromosomas, que bueno, esta especie tenía tanto cromosomas sexuales como determinación sexual por temperatura, algo que no se había registrado en ninguna otra especie. Y lo que nosotros comentábamos como hipótesis es que, como la teoría dice, antes de que surgieran los cromosomas sexuales, la determinación sexual, por ejemplo, en reptiles, anfibios y predecesores, pues se da básicamente en base a temperatura, pH y otros factores externos. Entonces, lo que nosotros hipotetizamos o hipotetizamos es que una vez que un organismo gana los cromosomas de determinación sexual, los cromosomas que en un principio son homomórficos, es decir, del mismo tamaño, conforme pasa el tiempo y estos envejecen, pues el Y tiende a volverse más pequeño. Entonces, en algún momento se convierten en cromosomas heteromórficos. Entonces, esta alta degradación lleva principalmente a las especies que tengan la necesidad de reemplazar este sistema de determinación, porque en caso de perderse, pues básicamente significaría su extinción, ¿no? Porque no hay forma de determinar ya el sexo entre machos y hembras. Ahora, lo que nosotros proponíamos con toda esta hipótesis es que en el caso de los reptiles, estos siguen conservando el sistema de determinación sexual de temperatura, que es como el más viejo que existe en los lagartos, y que al momento de que ganaron los cromosomas sexuales, no perdieron el sistema viejo, sino que lo conservaron. Es por eso que en el caso de las pógonas, cuando se les lleva a temperaturas muy altas, siempre salen hembras, porque los genes de determinación por temperatura se activan y empiezan a regir sobre los sexuales y pues le terminan ganando los sexuales, ¿no? En cuanto a activación y transcripción de genes. Entonces, pues basados en esto, nosotros lo que hicimos fue hacer unas incubaciones de embriones a diferentes temperaturas, 26, 29 y 32 grados, siendo 32 la temperatura en la cual Pogona sexó puras hembras. Y lo que hicimos fue mandar a secuenciar un pool de 4 embriones, tanto de cada temperatura. Aquí hubo un pequeño problema que no hemos podido resolver ahorita porque como está lo de la pandemia no podemos hacer ciertos experimentos, pero es que al momento de que mandamos secuenciar, se secuenciaron las de 26 y 32, pero tuvimos un problema con las de 29 que no nos dejó secuenciar. Entonces teníamos que hacer las réplicas
las amplificaciones del genoma para poder mandar a secuenciar, pero pues debido a que pasó lo de la pandemia, pues ya no nos dio tiempo hacer la replicación del genoma y mandarlo a secuenciar. Entonces, de momento yo tengo solamente los datos de 26 y 32, que son como la temperatura más alta y la más extrema, perdón, la más baja y la más extrema. Fernando, una pregunta por Sí, curiosidad, ¿dónde lo mandas a secuenciar? ¿A dónde lo mandas? bueno, esos los mandamos secuenciar aquí regularmente en el Instituto de Biotecnología, que está aquí en Cuernavaca. Ok, Pero como a veces cuando son muchos, ¿cómo se llama? Cuando son muchas secuencias y tienen que secuenciar un montón de cosas, como que se saturan y se tardan mucho como en mandárnoslas. Entonces lo que estaba haciendo mi tutor últimamente era mandar a Corea con MacroGene, se llama la empresa, porque bueno, aparte de que es más barato y puedes secuenciar más, te mandan los análisis mucho más rápido. ok, Entonces, estos últimos los mandamos ahí a Macrogene, a Corea. ok. Bueno, entonces, yo los datos que tengo son de 26 y 32 grados y básicamente lo que esperaba hacer era un análisis de expresión diferencial para ver si encontraba algunos genes que determinen el sexo por temperatura o si hay algunos genes que se están expresando diferencialmente tanto en machos como en hembras, perdón, en 29 y 32 grados. Y pues bueno, normalmente lo primero que se hace, bueno, esto es lo de Basiliscus, que bueno, eso ya es un poco irrelevante. Primero lo que hacemos es mandar a secuenciar. El MacroGene lo que tienen es secuenciadoras Illumina, entonces lo que hacen es arrojarnos, bueno, nos mandan a nosotros ya una vez que se secuenció todo el RNA-seq, que son todas las secuencias de RNA. Y bueno, yo tengo ay, perdón, ahí me equivoqué, no es 29, es 26 y 32 grados. Entonces, una vez que tenemos esto, es un proceso, porque lo primero que hacemos es usar justamente un programa que se llama Trinity. Y como de reptiles, el problema es que el único reptil que está secuenciado completamente es Anolis, y de ahí en más, pues todo lo demás, no hay básicamente nada de datos. Ahora sí que nos toca ensamblar a nosotros desde cero todo. Entonces, una vez que nos llegan nuestras secuencias, usamos Trinity. Trinity lo que hace es parear estas secuencias, según bueno, va generando de los fragmentos pequeños de RNA-seq, fragmentos grandes que vayan como concordando, los va uniendo uno con otro según se vayan emparejando las secuencias. Entonces, en base a esto podemos ensamblar el transcriptoma completo. Y lo que hacemos posteriormente es usar un programa que se llama Bowtie 2. Y la ventaja que tenemos es que lo que se ha visto en reptiles, los pocos datos que hay, es que los cromosomas normalmente tienen la misma integridad, tienen la misma sintenia entre uno y otro. Es decir, por ejemplo, el cromosoma 1 de Anolis puede que sea el 2 en algún otro reptil, pero sigue teniendo la misma cantidad, el mismo pool de genes. Siguen siendo exactamente los mismos y prácticamente en el mismo orden. Entonces, nosotros basándonos en eso, tomamos siempre como referencia para ensamblar a nivel ya cromosoma, Anolis, y lo que hacemos pues básicamente es ensamblar todo nuestro transcriptoma que veamos ensamblado posteriormente, comparándolo con Anolis, y en base a esto es como nosotros ensamblamos los cromosomas. Ahora sí que aquí ya es como tomando en cuenta o esperando que realmente la sintenia de nuestros organismos con Anolis sea la misma, ¿no? Y por lo que se ha visto en los estudios, pues básicamente en reptiles siempre sigue esta regla. Entonces, bueno, una vez que ensamblamos ya todo por cromosomas, aquí hay dos programas para hacer análisis de expresión diferencial, el cual uno es Cufflinks y el otro es Callisto. Callisto lo que hace es hacer algo que se llaman pseudoalineaciones y empieza a hacer una serie de bootstraps para hacer los cálculos finales de las cuentas o las veces que está expresado un gen. Y Cufflinks hace algo muy similar, pero él sí hace alineaciones completas. Entonces es un poquito más tardado en cuanto a resultados finales. Ambos funcionan súper bien y de hecho no se podría decir que uno es mejor que otro porque pues básicamente son casi casi lo mismo. Ahora sí que lo que varía es el proceso y las unidades de expresión que te dan, porque por ejemplo
Couplings al final te da, las unidades de expresión que te da son FPKM, que es una unidad que se utiliza mucho para análisis de expresión diferencial. Y bueno, FPKM significa fragmentos por kilobase de exón por millones de lecturas mapeadas. Y Calisto te las da en TMP, que son transcritos por millones. Entonces, básicamente lo único que diferencian son las unidades que utilizan. Ahora yo aquí me decidí por couplings porque ya tenía un poquito avanzado esto. Y bueno, aquí el problema es que con couplings yo me di cuenta hasta mucho después, porque justamente también vienen unos ejemplos aquí de cómo más o menos te guían cómo hacer el análisis de expresión. Y justamente te dice, inclusive, bueno, es que couplings, lo que hace es como hacer las alineaciones y luego hay un pequeño programa que le ayuda a couplings que se llama CubDiff. Entonces, CubDiff lo que hace es que en base a todas estas alineaciones empieza a hacer las cuentas. Y el CubDiff como tal es el que te da las cuentas de cuántas veces está o no expresado un gen. Entonces, yo aquí no sabía que MATLAB ya puede correr directamente CubDiff, entonces todo lo hice en mi terminal. Porque aparte, si corro algo en la computadora, luego o se me apaga o pasa algo y pues queda a medias del proceso, ¿no? Y tengo que iniciarlo de nuevo. Pero aquí algo que se me hizo muy interesante es que MATLAB ya puede correr directamente CubDiff, entonces uno puede correr en la terminal CubLinks y ya luego hacer el análisis con CubDiff mediante MATLAB. Pero bueno, todo el análisis de CubLinks y CubDiff yo lo había hecho previamente en mi terminal, entonces ya no hice estos pasos en MATLAB. Bueno, ahora sí ya teniendo todos los datos, pues bueno, lo primero que hice fue había cargado al principio mis datos a una tabla, pero tuve un problema porque aun cuando convertí a mi tabla a matriz y había unos problemas luego al momento de intentar procesar los datos, me mandaba algunos errores, entonces lo que vi que ellos te recomendaban en el ejemplo era como guardar todas las variables en unas tablas, pero dentro de un archivo .mat. Entonces, al momento de hacer esto ya no tuve como ningún conflicto y pues básicamente fue lo que hice de todos mis análisis de expresión, que tengo aquí todos mis datos. Bueno, tengo dos datos, tengo cuatro datos, dos para 26 grados, que son dos embriones y dos de 32. Y todos estos son los identificadores de mis genes y todas estas son las cuentas que me dio al final CubDiff de los análisis de expresión para cada gen. Entonces, toda esta tabla la pasé directamente a MATLAB y posteriormente lo que ellos te recomiendan para hacer otra serie de análisis es estar justo esta opción de Feature Count, que básicamente lo que hace es que, bueno, cuando uno corre CubDiff y CubLinks, te pide un archivo de salida, que es un archivo BAM, que es el que vas a introducir, que es donde están todas tus secuencias, y es el que va a alinear para hacer las cuentas, perdón. Y ese archivo SAM, pues tú ya lo sacas por ejemplo, yo lo saqué directamente de Bowtie, o de algún otro programa con el cual hayas alineado tu genoma. Y te pide aparte un archivo que se llama GTF, que justamente aquí viene. Entonces, el archivo GTF básicamente es como un índice de toda tu genoma completo, con el cual se ayuda a CubLinks al momento de hacer las cuentas. Entonces aquí lo que te dice es que, bueno, si quieres hacer este análisis que es para ver las coberturas de los cromosomas, uses esta herramienta y con base a tu archivo de salida de SAM y en base con el GTF, que es el índice de CubDiff, te crea una pequeña tablita en el cual te viene en una el cromosoma, el identificador de los genes y aparte te pone en dónde inicia el gen y en dónde termina el gen, o en este caso los transcritos. Entonces te va dando como a través de los cromosomas cuál es la ubicación exacta de cada gen. Y entonces, bueno, yo usé esto y para crear esta tablita, igual agregué de nuevo aquí a rnasec.mat. Y bueno, lo primero, en el análisis de expresión en sí consiste pues en normalizar todas las cuentas crudas de RNA-seq o en este caso del genoma que yo ya ensamblé.
y pues básicamente probar o rechazar por medio de una hipótesis nula que estos dos grupos de muestras pues no tienen diferencias significativas a nivel de expresión génica. Entonces, pues básicamente lo primero que hice fue pues, bueno, aquí nada más le digo que me muestre la tabla, esto es un tanto irrelevante. Lo que me recomendaban aquí era, en el análisis, era hacer que, ¿cómo se llama? Como fijar nuestras variables, decirle cuáles eran, por ejemplo, nuestros tratamientos y cuáles eran los no tratados. En este caso yo puse como no tratados en el caso de los 26 y tratados a los de 32, que básicamente igual pude haber puesto 26 y 32, pero igual lo dejé así como tratados y no tratados. Y otra de las cosas es que una vez, aquí yo lo hice manualmente porque pues no sabía que podía correr directamente kubedit, pero kubedit te arroja un archivo de datos en el cual te dice cuántas lecturas alinearon, cuántas no alinearon y cuántas de ellas son ambiguas, es decir, lecturas que alinean por doquier y pues no las toma en cuenta porque pues no tiene que concertarse al programa a qué parte corresponde, ¿no? Del genoma. Entonces, ahí lo que se puede hacer es justamente lo que hice fue graficar, pues básicamente el número de lecturas que tenía, las que habían alineado y las que no habían alineado para mis 4 muestras. De azul son todas las que alinearon, de las ambiguas son las que están en la parte del medio, como de un color café, y las que son más amarillitas son todas aquellas que no pudo asignar el programa a ninguna región. Entonces, bueno, esto yo lo hice al final con el número total de cuentas, porque al final lo que hice fue reducir mis cuentas finales, porque eran un total de casi 200,000 cuentas. Entonces, tomé solamente un grupo de genes de interés, y este grupo de genes fueron los que analicé, diferentes cromosomas. Fueron un pool de 500 genes para cada cromosoma. Y bueno, esto porque yo ya más o menos tenía algunos indicios de que estos genes, en algunos otros lagartos, se cree que son los que determinan el sexo a nivel temperatura. Entonces, aquí este es el pool total, porque ya al final lo que no hice el hecho de buscar este pool de genes y pues obviamente todos me iban a dar asignados porque justamente tomé solo los asignados, pero este es el del pool total en donde te muestran los asignados, no asignados y los ambiguos, ¿no? Y es lo que estoy graficando aquí justamente. Y bueno, como les decía, con la opción de Feature Count, lo que uno puede hacer es bueno, a nivel cromosoma puede ver uno las coberturas de la expresión de los genes. Entonces, a ver, déjame ver. Es este de aquí. Aquí tenemos, todo esto de aquí, es el largo del cromosoma. En este caso yo usé el cromosoma 2 como ejemplo. Y todas estas son la expresión de nuestros genes. Entonces aquí ya te muestra en qué parte del cromosoma se está expresando más un gen que otro. En este caso, están las dos, tanto los tratados como no tratados juntos, pero tengo estas donde los tengo separados. Entonces, pues bueno, aquí uno ya puede ver a nivel cromosoma cómo es que se están comportando la expresión de los genes y la cobertura a través del cromosoma. Y es para eso que se necesita el de FutureCom, pero bueno, eso no es tan necesario, eso ya es como un dato adicional que uno puede agregar a su análisis, ¿no? Pero bueno, a ver, bueno, todo esto es el proceso. Aquí lo que hago, pues básicamente lo que hace es decirle que tome como referencia, bueno, en Exon Count Table hay una columna que se llama referencia, que es donde están todo el número del cromosoma al que pertenecen. En este caso yo puse cromosoma 2 por poner algún cromosoma en concreto. Y pues lo único que le dije fue que guardara todos los del cromosoma 2 y que también guardara la posición de inicio, la posición en donde iniciaban estos. Y pues básicamente lo que hace esto es graficarte en base a la posición, la expresión de cada gen. A ver, ¿esto qué es? Bueno, bueno, lo siguiente esto nada más es como un análisis previo para ver cómo están ordenados la expresión de los genes por cromosoma.
en sí el análisis de expresión es todo un proceso, porque primero lo que se tiene que hacer es normalizar las cuentas. Ah, bueno, esto es lo mismo, solo que esto tomé como referencia al cromosoma 3, pero puedo decir, es irrelevante, básicamente es lo mismo. Entonces, bueno, para normalizar las cuentas, lo que ellos te recomiendan principalmente es lo que se hace con frecuencia, pero no es muy recomendable, es usar los FPKMs, que son las cuentas crudas, por así decirlo, que te da el programa que hace el análisis de expresión, que es CubDiff. Pero lo que hacen básicamente de forma común es usar el FPKM y tomar en cuenta la longitud de los transcritos, y en base a esto normalizan las cuentas, en base a la longitud de los transcritos y los FPKMs, pero el problema aquí es que se llegan a generar sesgos cuando un gen está muy, muy sobreexpresado y llega a tener pues longitudes muy grandes, ¿no? Porque todos aquellos que pues tienen longitudes más pequeñas se ven como sesgados. Entonces lo que ellos recomendaban era usar la media geométrica como pseudo referencia, por eso que hice muestra de pseudo referencia justamente. Y básicamente, pues bueno, lo que hacían ellos, bueno, tomando esto como referencia, la media geométrica, lo que hacían era dividir las cuentas totales, con la media geométrica, que es nuestra media de pseudo referencia, y la longitud total del tamaño la medían tomando la media justamente de los ratios, que bueno, en este caso es la división de las cuentas, las cuentas con la media geométrica, y al final lo que hacían era pues dividir estos, tanto el tamaño contra como tal las cuentas, y de este modo ellos iban normalizando todas las cuentas de todos los genes. Pues básicamente lo que hacen es eso, es como tomar la media geométrica, hacer una división entre las cuentas totales y luego dividirlo entre el tamaño de cada cuenta. Y esto lo hacen porque, por ejemplo, al momento de que uno manda a secuenciar, pues básicamente lo que uno está secuenciando es lo que se está transcribiendo en ese momento. Entonces aquí lo que dicen ellos es que como algunos transcritos de algunos genes son más largos que otros, al momento de que uno hace los análisis de RNA-seq, pues hay algunos, al momento de hacer la reconstrucción, habrá transcritos que se reconstruyan completamente y habrá algunos que no, que estén como en medias. Entonces, al momento, para normalizar ellos esto, lo que hacen es justamente también tomar en cuenta la longitud total del tamaño del gen o del transcrito. Y, a ver, permítame, déjame ver dónde está eso. Bueno, aquí tenemos lo que son las cuentas crudas, y bueno, aquí ya son las cuentas normalizadas. Estos puntitos de aquí de en medio es la media, y pues bueno, todo esto es la amplitud, ¿no? Y estos son gráficas de caja básicamente. Entonces, una vez que ya tenemos normalizadas nuestras cuentas, es como podemos trabajar. Tanto Calisto como CubDiff, para hacer la normalización de datos, trabajan con binomiales negativas, y pues debido a que estoy usando CubDiff, pues básicamente también igual pues estamos trabajando con lo mismo. ¿Sí se me escucha todavía o se corta? Sí, sí te escuchamos, todo bien. Ah, perfecto. Sí, se escucha bien. A ver, ¿en dónde me quedé? Ah, bueno, aquí posteriormente lo que hacen es un mirror plot. Ay, ¿por qué no me aparece esto? Que básicamente lo que hacen es bueno, lo que se hace en sí, una vez que se tienen las cuentas normalizadas, es calcular algo que se llama fold change. Y el fold change es básicamente, ah, es como una forma de calcular ay, a ver, permítame, es que con el fold chain lo que nosotros hacemos es calcular las cuentas. Bueno, lo que se hace es como una forma de normalización
una segunda forma de normalización, porque lo que hacen con el fold change es calcular las cuentas originales, todas las cuentas originales, contra las cuentas ya normalizadas. Entonces, bueno, aquí en los Matplotlib, básicamente lo que hacemos nosotros es como graficar. Bueno, lo que se hace es graficar todas las cuentas. Todo lo que está en valores cercanos a cero son los datos que se están expresando como de forma equitativa. Todos los que están arriba de 1 son los datos que están expresados 2 a 1 o más, es decir, que son datos que están sobreexpresados, en este caso son genes. Bueno, aquí yo tengo 2 Matplotlib porque el primero lo que hace... Ay, se me cerró al momento de darle F5. Bueno, el otro era básicamente lo mismo. La diferencia de este es que te da esta tablita de aquí. Entonces ya uno aquí puede identificar los genes que están regulados, sobreexpresados, que son estos de aquí. Justamente me lo pone en verde. Y estos genes que están como downregulate, que están menos expresados, que son valores que están abajo de -1. Todos los valores que están abajo de -1 quiere decir que están al menos en expresión de 1/2, es decir, al menos a la mitad de expresión de todos estos genes que están aquí en medio. Entonces, la ventaja de este Matplotlib es que ya aquí nos da básicamente todo en la mano, porque nos dice toda la lista de genes que están sobreexpresados y toda la lista de genes que están como expresados en poca cantidad. Y pues todos los que estarían en medio serían todos los genes que están expresados como en la misma cantidad, entonces son como un tanto irrelevantes, porque como yo quiero ver diferencias entre qué genes están expresando a 26 y a 32 grados, todos aquellos genes que estén expresados a 32, de manera diferencial, es decir, todos aquellos que están expresando en mayor cantidad, en 26 o 32, pues son todos los genes que pueden serme de interés, ¿no? Porque quiere decir que están expresando de manera diferencial. Y bueno, pues esto es muy como... La ventaja de esto que me gustó muchísimo de MATLAB es que, por ejemplo, uno cuando hace todo esto en la terminal, tú puedes decirle por medio de un script, por ejemplo, en el caso de... Yo trabajo con R al momento de hacer los scripts, y con R tú le puedes decir, bueno, pues muéstrame una lista de los 50 genes mayores expresados, ¿no? Pero algo que se me hizo muy bonito de aquí es que ya no necesitas decirle nada, o sea, literal la gráfica te da todo. Te da tanto el nombre del transcrito, del gen, y pues ya te lo muestra todo de manera muy bonita y gráfica, ¿no? Te dice todos aquellos que no están expresados y los que sí. Y pues ya uno, ya puedo decidir si los guardo o no también. Bueno, estas son las gráficas de binomiales negativas que nos agrega, ¿cómo se llama? Bueno, ahí te recomendaban hacer, porque pues básicamente el programa trabaja con binomiales negativas, entonces te decía que algo recomendable era que pues los graficaras. Y en el caso de la línea que se va ahí, son es una división entre las medias. A ver, aquí lo tengo aquí abajo, antes de que me haga bolas. No, sí, ya me fui muy arriba. Ajá, aquí está. Es como cambia la varianza en función del promedio, ¿no? Bueno, eso decía la gráfica. Ajá. A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí lo ideal es que lo que se está haciendo, bueno, lo que se espera es que el grupo de datos estén cercanos a justamente a esta línea cafecita, que es justamente la división entre lo esperado entre la división de la variancia y la media. Y bueno, aquí tenemos ambos casos, tanto son el tratado y el no tratado. Y bueno, básicamente es todo lo que te arroja el programa, bueno, todo lo que se puede hacer a nivel de expresión diferencial. Había
había otra cosa, por ejemplo, en el que te mencionaban de que podías usar justamente esto de los... Ay, lo cerré. Bueno, de la cobertura a nivel cromosomal, que lo podías reordenar según tú quisieras, pero bueno, eso se me hizo un tanto irrelevante porque pues en sí es básicamente nada más como para ver el nivel de expresión a través del cromosoma y pues bueno, se me hizo muy interesante porque no sabía que se puede hacer todo esto desde MATLAB y bueno, en sí estos serían como nuestros resultados finales, todos los genes que están sobreexpresados y todos aquellos que no están sobreexpresados. Yo todos estos pool de genes los analicé, bueno, lo que hice después fue hacer un blast de todo este grupo de genes contra el Anolis, como para darme una idea contra qué función podrían tener. Y por lo mismo de que eran embriones, creo que hubo ahí tendría que, ahora sí que a lo mejor irme un poquito más abajo, porque lo que vi es que la mayoría de los genes que estaban sobreexpresados eran genes que tenían que ver con el desarrollo del cerebro y desarrollo bueno, el proceso de desarrollo en el que estaba el feto, ¿no? Principalmente. Y solamente hubo 2 genes que tenían alguna función de regulación transcripcional, entonces podría ser que tengan algo que ver con la diferenciación sexual de los organismos o no. Ahora sí que para este caso yo creo que al final voy a tomar, bueno, había tomado un pool de genes solamente de 500 genes para cada cromosoma, que según yo eran como los genes que me podían dar mejores resultados, porque no quería tener una cantidad, bueno, no quería usar el pool de 200,000 genes, pero creo que al final sí va a ser conveniente como para ver si encuentro dentro de esos 200,000 entre los regulados en los upregulated y los downregulated, algún gen que pueda tener alguna función interesante. Y pues bueno, en sí eso es como todo lo que yo hice con MATLAB. Bien, Armando. Oye, en esa figura, ¿esa la genera una función de MATLAB o de un toolbox Sí, externo? se llama Matplot. De hecho, justamente la puse aquí porque como yo tengo pocas cantidades de datos, no se ve tan intensa, pero normalmente si uno pone muchos datos se ve así. Sí, deben de tener un pool muy grande de datos, pero justamente se llama Matplot. Justamente aquí está. Y justamente eso es lo que hace. Aquí nos da todo el grupo de datos que son equitativamente, son iguales en sí. Y arriba todos los que están sobreexpresados y abajo los que están downregulated. Ok. Yo como tengo pocos datos, por eso no se le ve mucho forma como tal a la gráfica, pero la idea es que se vea más o menos así. Sí, sí. Ok. Y eso es parte del toolbox de bioinformática, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. ¿Preguntas, muchachos? Armando, ¿y encontraste diferencias entre los de 26 y 32? ¿Entre los que estaban sobreexpresados y bajo expresados? Pues de hecho, se supone que todos estos, sí están diferencialmente, bueno, sí hay diferencias significativas entre ambos y justamente por eso te los pone aquí, porque al momento de hacer todo esto, bueno, al momento de normalizar también haces ajustes te permite hacer ajustes de p-value, entonces solamente todos aquellos que diferencialmente, bueno, que tienen una diferencia significativa, son los que te va guardando como tal el programa. Entonces, en teoría, todos estos son genes que se están sobreexpresando solamente en una de las 2 temperaturas. Mm-hmm. Ok. Muy bien, gracias, Armando. Sí, de nada. Ok, muchachos. Entonces, el martes en la mañana de la semana que entra, ya pueden revisar ustedes el link de las calificaciones. Voy a poner al corriente la tabla de las tareas entregadas, las que faltan, etcétera, y ya incluyendo las calificaciones de las presentaciones, que estuvieron todas muy bien. Excelentes presentaciones, muchas felicidades. Entonces, revísenla el martes en la mañana, martes a mediodía, para que las tareas que falten o que haya dudas o que hay que reentregar,
pues las reentreguen durante la semana que entra y ya, pues ya podemos poner calificación final. ¿Ok? Sí, Doc, gracias. Sí, ok. Muy bien. Cualquier duda, pues nos escribimos, nos contactamos. Muy bien, muchachos. Doc, nos va a enviar un correo con las calificaciones, se las va a subir a su página. Te mando el link, Fidel. Creo que tú no tienes el link de Ajá, sí, no. las calificaciones. Ok, te mando el link para que la revises. Ok, Pero hagan esto el martes de la siguiente semana. ¿Ok? sí, está bien. Muy bien. Sí. Muy bien, muchachos. Gracias, Entonces, bueno, seguimos en contacto. Si necesitan ayuda de programación, pues ya saben, aquí en el laboratorio, todos los que trabajamos en el laboratorio, pues tenemos experiencia en estos asuntos de la programación. Entonces, mándenos un correo, escríbanos y seguimos en contacto, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Ok. Muchas Muchas gracias, gracias, Doc. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias.